Cáncer de pulmón y tabaco es una cosa del día a día. Nosotros vemos cada vez cómo el número de pacientes afectados con cáncer de pulmón se incrementa y es bastante importante tratar de contextualizar toda esta situación. ¿De dónde viene el tabaco? Definitivamente el tabaco es nuestro, o sea, el tabaco es algo que surgió en las Américas y era una cultura que tenían los indígenas de la época precolombina, inicialmente a través de mascar, fumar, la pipa, o sea, habían diferentes costumbres y rituales que los altos directores o jeques o caciques de estas culturas eran los que tenían el privilegio de utilizar este medio como para darle jerarquía y poder ante los demás. Pero fue hasta el descubrimiento de América en 1492 cuando Colón, cuando llegó y encontró las Américas, descubrió también la hoja de tabaco y él le pareció muy llamativo y esto hizo que se diseminara hacia Europa y Asia y el resto del mundo. Entonces sabemos que es nuestro, el tabaco es nuestro. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre de tabaco? Entonces el tabaco viene de una castellanización del lugar de donde fue descubierto, pareciera que haya sido Tobago, esa isla antillana, o tal vez Tabasco, y a través de ahí fue que surgió el nombre de tabaco. ¿Listo? Ahí se iniciaron los primeros cultivos y a partir de ahí ellos recogieron estas hojas para poder hacer toda la producción industrial del tabaco como lo conocemos hoy en día. Pero fue el señor Rodríguez Jerez en el mismo 1492, él desembarcó con Colón y en la isla de Cuba allí descubrió pues la aparición del tabaco y a él le debemos pues como el que se haya propiciado y regado esta cultura del tabaquismo a nivel de Europa. Las naves de Cristóbal Colón en todos sus viajes no solamente llevaban oro y hacían toda la parte de saqueo a nuestra cultura, sino que también llevaban hojas de tabaco y hicieron pues la diseminación de esto como una cultura que en Europa era también de un alto nivel. O sea, todos aquellos que tenían un alto nivel económico eran los que tenían la posibilidad de consumir tabaco. En el siglo XVI esa fue la moda realmente, ¿sí? El que fumara era el que estaba actualizado, era el in de la época. La gente fumaba, las mujeres fumaban, los sacerdotes fumaban, la realeza fumaba y eso les daba cierto estatus ante los demás. ¿Pero qué pasó? Esto se convirtió en un problema generalizado, se convirtió en un problema global, la cultura de consumir tabaco se fue haciendo más global, se fue haciendo de todas las culturas sociales, de todos los estratos socioeconómicos, hasta que se volvió un problema real. Nadie sabía que la costumbre de fumar pudiera tener tantas consecuencias dañinas, pero hoy tenemos una gran cantidad de enfermedades tumorales que son directamente responsables del hábito de fumar. Cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, son relacionados directamente con el hábito de fumar. Entonces, ¿qué se hizo a raíz de esto? Se vio que el número de casos de cáncer de pulmón se disparó en una forma exponencial, sobre todo en los países occidentales, en Europa, en los Países Bajos, en Estados Unidos, y ellos tuvieron una cultura que tal vez fue mucho más prematura a la nuestra, que fue de consumir tabaco en hombres, en mujeres, y por eso ellos hicieron un pico de cáncer que fue mucho más temprano que el de nosotros. Entonces ellos hicieron cáncer de pulmón hace más o menos unos 20 años, con los niveles más altos de número de casos por año, y nosotros apenas estamos comenzando a ver esos picos, porque la costumbre de los países suramericanos del hábito de fumar fue una costumbre de occidentalización realmente, y entonces lo vimos interesante porque los americanos lo hacían y entonces nuestros jóvenes lo comenzaron a hacer. Entonces comenzaron a fumar a edades tempranas, comenzaron a hacerlo parte de su día a día de la vida y por eso nosotros estamos en nuestro pico máximo de cáncer de pulmón y de cáncer asociado a tabaco.
Con esto que dijo la Unión Europea y la OMS, pues en el 2001 estaban absolutamente consternados y preocupados por el número de casos y entonces comenzaron a tomar políticas de índole restrictivo de tal forma que pudieran disminuir la incidencia de esos cánceres. Entonces, a partir del 2004, muchas tabacaleras fueron sancionadas y se comenzaron a hacer una serie de políticas para tratar de informar a las personas de que el cáncer era dañino. ¿Qué hicimos nosotros? Apenas 10 años después, en el 2010 y el 2011, como parte de una política institucional, se comenzó a hacer la promoción dentro de las mismas cajetillas de todo lo malo que podía hacer el consumo de tabaco. Entonces puede producir impotencia sexual, puede producir cáncer de boca y toda la cavidad oral, lengua, laringe, hace obviamente que aumente el envejecimiento, impotencia sexual, causas de problemas oculares y especialmente problemas a nivel pulmonar y el principal, obviamente, cáncer de pulmón. ¿Listo? Y esto lo vemos nosotros en las cajetillas que se venden hoy en día en Colombia. ¿Sí? O sea que por lo menos ya se está diciendo lo que le puede pasar y ya están advertidos de lo que les puede pasar si siguen con la cultura de fumar. Eso es algo que se hizo solamente hasta el 2000 y 2011. ¿Listo? Luego Colombia, preocupado por esta situación, comenzó a hacer más restricciones. Entonces ustedes se han dado cuenta que en los últimos 2-3 años Colombia sacó cerca de 2 o 3 resoluciones que prohíben la promoción en cualquier medio de publicidad del consumo de tabaco. Entonces, por ejemplo, el patrocinio de las tabacaleras para todos los torneos de fútbol, de Mustang y esto, desapareció. Todas aquellas propagandas de televisión, radio, prensa que promocionaban el consumo de tabaco desaparecieron. Entonces eso han sido políticas cada vez como más concienzudas y más comprometidas con el hecho de que bajemos la incidencia de consumo de tabaco con el fin de disminuir la incidencia de tumores asociados a tabaco, que realmente se ha convertido en un problema de salud pública. Esto es más o menos como ha progresado y ha avanzado toda la política mundial y americana de evitar la exposición al tabaco. Y de esos, Colombia lleva a la delantera en muchas cosas en América Latina y de hecho es el único país de América, de toda América, que tiene la restricción de publicidad en cualquier medio. Es el único país. Entonces digamos que ahí vamos un poquito como más entregados a eso. Y lo mismo de que haya ambientes libres de humo. Eso es una política que ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud y que solamente aquellos que están en verde lo están cumpliendo. O sea, ustedes todavía ven a través de esta gráfica que hay países que todavía permiten que las personas fumen en sitios públicos. ¿Sí? Todos estos que están rojo todavía no están haciendo nada. La ley antitabaco puede que ayude a que esto se disminuya un poquito, pero esto debe ser más allá de solamente un ambiente restrictivo, debe haber una conciencia personal y familiar para que esto disminuya. ¿Sí? Seguramente todos tenemos en nuestra casa a alguien que fuma, un familiar que fuma, un primo que fuma. ¿Sí? Entonces esto debe convertirse en un problema de todos. Bueno, no de algo restrictivo, porque si no se convierte como está ahí la gráfica. O sea, sí, fuma sin ganas o fuma con restricciones, pero igual sigue fumando. Pero entonces, ¿por qué es tan malo el tabaco? O sea, ¿qué pasa con esto? Pues el tabaco, y solamente esta es una de las gráficas pues donde es más fácil de entender porque fácilmente hay 400 cosas que son absolutamente dañinas en el tabaco, pero uno puede entender con esto que hay una cantidad de concentraciones y de cosas que son absolutamente dañinas en el organismo. Insecticidas, hay parte de vinilos, hay fenoles, hay acetonas, metanol, butano, o sea, nicotina, bueno, y de tal forma que lo hace el enemigo perfecto, porque tiene sustancias que crean adicción, porque le enseñan al cerebro a que se estimule con esa sustancia que tiene el cigarrillo y que lo haga dependiente de él para sentirse bien o sentirse con placer. Bueno, entonces crea adicción, produce daño con el humo porque produce un monóxido de carbono. Eso destruye unas celdillas que hay dentro del pulmón que se llaman los alveolos y hace que las personas
se ahoguen, y son las personas que después de tanto fumar se ahogan fácilmente y se ven azulitas. Eso se llama EPOC, o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero tal vez lo peor son todas aquellas sustancias que son cancerígenas, el benzopireno, el benceno y otras muchas más. Bueno, su exposición crónica hace que haya un daño sobre esa célula, y esa célula, en su intención de recuperarse, termina produciendo una alteración, se vuelve anómala y se aparece el tumor. Para el año 2008, casi 1,5 millones de casos nuevos de cáncer aparecieron en el mundo, o sea, 1,5 millones, o sea, fácilmente la población de una ciudad intermedia. Y de ese 1,5 millones de personas nuevas diagnosticadas con cáncer, más de 500,000 murieron, solamente en Estados Unidos. O sea que decimos que casi una tercera parte de aquellos pacientes que se diagnostican de cáncer terminan muriendo dentro del primer año. Y dentro de la mortalidad, los pacientes que mueren por cáncer son casi 1 de cada 4 personas que mueren por todas las causas en Estados Unidos. Y de esos, el cáncer de pulmón es el más frecuente, ¿sí? Casi como con un 30% de los casos. Esto es más o menos como los datos gruesos de cuántas personas hacia el 2011 fueron diagnosticadas nuevas y fallecieron por cáncer de pulmón en Estados Unidos, que son los que tienen datos como más concretos. Entonces, en hombres se diagnosticaron 1 millón de casos nuevos de cáncer de pulmón a nivel mundial. Y de mujeres fueron 500,000 casos nuevos de solo cáncer de pulmón en el mundo. Y de esas personas que fueron diagnosticadas con cáncer, de todas estas, ¿sí?, casi 1 millón murieron por cáncer de pulmón hombres. O sea, de estos 1.100.000, casi 950.000 murieron por cáncer de pulmón en ese año. Y mujeres, casi 430.000. O sea, es la enfermedad más mortal que hay y también es la que más fácil se puede prevenir, ¿sí?, porque está directamente relacionada con el consumo de tabaco. En estas estadísticas publicadas por Estados Unidos, entonces el cáncer de pulmón, el número de casos nuevos de solamente cáncer de pulmón fue casi el 15% de todo el número de pacientes que tuvieron cáncer, y eso fueron casi 115,000 personas más que tuvieron cáncer de pulmón para ese momento, ¿sí? Y mujeres fue el segundo lugar, o sea, de casos nuevos es la segunda, o sea, es la segunda enfermedad más frecuente en cáncer diagnosticada año por año en Estados Unidos. Pero cuando vemos en cuanto a los que mueren, es la más mortal. Él ocupa el primer lugar. Entonces, es la segunda en frecuencia y la primera en mortalidad. Y mire lo que ha pasado en el tiempo. Estados Unidos ya ha disminuido el consumo de tabaco y ha virado al consumo de otro tipo de sustancias. Hacia los años 60 y 50 estaban en su pico máximo, que es esta línea roja, pero después de los años 80, 85, disminuyó su costumbre de fumar y se ha visto lentamente que ha habido una disminución gradual en el número de casos que diagnostican por año. Bueno, pero cuando ustedes miran en cuanto a qué tanto mueren, ¿sí?, eso ha aumentado más. Y cuando ustedes miran las mujeres, paradójicamente, los hombres han dejado de fumar, pero las mujeres ahorita están fumando más, ¿sí? Entonces, eso es lo que también estamos viendo nosotros en los países latinoamericanos. O sea, primero la costumbre era exclusivamente de los hombres, pero ahorita las mujeres también están viendo la libertad de poder consumir tabaco y ahorita ellas están haciendo el pico que hicieron los hombres en los años 80. Entonces, y nosotros estamos con una curva muy parecida a esta, porque nosotros no teníamos esa costumbre de fumar, pero hemos adquirido y nosotros vamos cada vez como en aumento. En los últimos años, ¿qué ha pasado con la mortalidad? Ustedes ven nuevamente la curva roja, y tanto en mujeres como en hombres, esto se está disparando. Comenzó muy bajito en los años 70, 75, y cada vez más el número de casos aumenta, pero además de eso, los pacientes mueren más por cáncer de pulmón, ¿sí?, porque se diagnostican más en etapas avanzadas. Y esto es lo que pasa acá. Entonces, mientras las mujeres apenas están en este punto de la curva, los hombres ya han disminuido su consumo de tabaco y ha disminuido también el número de pacientes hombres que mueren por cáncer de pulmón.
Pero bueno, todo eso es de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces, esta es la realidad de nosotros. Entonces, el cáncer de pulmón ocupa el tercer lugar en las estadísticas, que son las últimas, las que tenemos del 2008, ¿sí? Ocupa el tercer lugar en el número de casos de cáncer diagnosticados, en los más frecuentes, solamente superado por cáncer de estómago y cáncer de próstata en el hombre, pero si ustedes ven aquí, la barrita azul es el número de pacientes nuevos diagnosticados con cáncer de pulmón y la barrita roja son el número de pacientes que mueren de cáncer de pulmón. Entonces ustedes ven que son casi lo mismo. Quiere decir que de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón, casi todos se mueren, ¿sí? Y se mueren muy rápido. Entonces esto también es algo llamativo y es importante y hay que saberlo porque se puede prevenir. Entonces, ¿y qué pasa con el consumo de tabaco? Porque es que esto es un problema prevenible, o sea, es uno de los pocos tumores que se pueden prevenir, ¿sí? ¿Qué pasa en Colombia? O sea, el hábito de fumar entre los pacientes adultos es casi del 13%. O sea, de cada 100 personas, 13 fuman en forma importante. Bueno, y cuando vamos a ver qué tantas personas murieron en el 2008 por todos los tipos de tumores, entonces encontramos que hay un gran porcentaje de pacientes, más de 61.000 pacientes, que murieron por tumores en donde se estaba directamente relacionado el consumo de tabaco, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando de que el cáncer de pulmón es el único que está asociado al consumo de tabaco. El cáncer de labio, de esófago, el de páncreas, el de los bronquios o pulmón, el de la vejiga, ¿sí? Todos esos tumores están directamente relacionados y son secundarios al consumo de tabaco. Y además de eso, pues algunas enfermedades que no son cáncer, que no son tumores, como infartos y preinfartos, derrames cerebrales, también son secundarios a eso. O sea, estamos diciendo que a nosotros se nos están muriendo 60.000 personas al año por culpa del cigarrillo. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, pero mire que hay pacientes que no fuman y también les da cáncer de pulmón. Sí, claro, eso también pasa, ¿sí? Pero no son el grueso de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, hay pacientes no fumadores que también pueden tener cáncer de pulmón. Esto es mucho más frecuente, especialmente en culturas especiales o grupos poblacionales especiales. Entonces, por ejemplo, las mujeres jóvenes japonesas y asiáticas tienen más riesgo de hacer cáncer de pulmón. Entonces, esas mujeres tienen mutaciones especiales, es decir, unas células que hacen unos cambios genéticos y terminan produciéndose células cancerosas en el pulmón, pero eso es algo que está ya muy metido en su genética y en su raza como tal. Entonces, ellas les da cáncer de pulmón en las mujeres jóvenes y puede ser mujeres menores de 40 años. Nosotros tenemos también una incidencia de ese tipo de cáncer especial, pero es mucho menos frecuente que el de ellos. Bueno, entonces, el cáncer de pulmón entre los que no fuman es mucho más frecuente en las mujeres. Eso sí está muy claro, ¿sí? Pero son tipos especiales de cáncer de pulmón. En el pulmón hay 3 tipos al menos de cáncer de pulmón y hay unos que están más relacionados con cigarrillo y otros no tanto. Generalmente las personas que no fuman es porque tienen un problema genético que les produjo ese cáncer. El antecedente familiar de tener cáncer, pues obviamente también es un factor de riesgo. Bueno, si se exponen a otras cosas dañinas del ambiente, como humo o, por ejemplo, el asbesto es un compuesto que está sobre todo en las zonas industrializadas en que se hacen demoliciones. Entonces, todo ese polvo que sale con las demoliciones tiene un compuesto de todo ese armazón y la estructura como tal de edificios que al salir en forma microscópica en el polvo, al ser inhalado puede producir también cáncer. Entonces es lo que, por ejemplo, se está esperando ahorita con el desastre de las Torres Gemelas cuando fue el atentado terrorista, en donde esas grandes nubes de humo salieron al ambiente. Entonces se está esperando un pico de cáncer de pulmón asociado a esa exposición, que es más o menos 10 a 15 años después de esa exposición. Entonces eso también es importante porque hay personas que de pronto no fuman pero están expuestas a ese medio. Bueno, y la otra es el que no fuma directamente pero lo hace pasivamente, que es tal vez peor que el que fuma directamente. Las mujeres tienen más riesgo de cáncer de pulmón sin fumar, pero entonces ¿eso por qué pasa? Bueno, pues, ¿o por qué podemos decir eso?
porque les da a edades más tempranas, son personas que o no han fumado o fuman muy poquito y les da cáncer de pulmón, ¿sí? O que requieren una exposición mucho menor para que aparezca. Y por eso es que esos cánceres aparecen en mujeres especialmente. Bueno, ¿y por qué? Pues porque ellas tienen una estructura diferente, las mujeres tienen una estructura diferente y manejan la nicotina de manera diferente, o sea, su organismo no tiene la capacidad de desintoxicarse tan rápido como un hombre, entonces le hace más daño. Bueno, tiene una menor capacidad para arreglar sus células cuando se dañan, entonces cuando se dañan es más probable que se produzca cáncer que si no lo fuera. Bueno, y además hay otros factores muy propios de ella como los estrógenos, ¿sí? Que hacen que se aumente el riesgo de algunos cánceres especialmente. Y pues algunas diferencias genéticas especialmente porque hay mutaciones que no son sino, son muy frecuentes especialmente en mujeres. Entonces, ¿qué podemos decir del riesgo de tener cáncer de pulmón? O sea, no solamente es el cigarrillo, o sea, el cigarrillo es el responsable del 85-90% de los cánceres de pulmón, y eso por la cantidad de compuestos que pueden ser hasta 400 los compuestos dañinos en el cigarrillo. Pero también hay otras cosas, otros condicionantes que le pueden a uno dar el riesgo de hacer cáncer de pulmón. Bueno, entonces algunas enfermedades del pulmón propiamente, o algunas exposiciones, como hablábamos ahorita, el asbesto, algunos factores hereditarios que empujan mucho al riesgo de tener cáncer, ¿sí? Y en las mujeres obviamente que hay algunos riesgos intrínsecamente de ellos, ¿listo? Que son muy de ellos. Ya solamente ser mujer le da a uno casi el doble de riesgo sobre el que es hombre de tener cáncer de pulmón, por solamente ser mujer. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son muy vagos, ¿sí? Y desafortunadamente la gran mayoría de las veces, como el fumador se adapta a la situación de que tiene menos oxígeno y ellos per se se adaptan a esa necesidad de oxígeno y lo ven como algo normal, la gran mayoría de las veces la enfermedad es diagnosticada en un estado muy avanzado y eso es lo que hace que los pacientes fallezcan. Cuando nosotros logramos diagnosticar un cáncer de pulmón en un nivel temprano, el paciente se le puede ofrecer un tratamiento con intención de curarlo. El problema es que el número de casos que se diagnostican tempranos es mínimo. Bueno, los síntomas generalmente son siempre subestimados por las personas. Bueno, tos, cualquier cosa puede dar tos, una gripa, reflujo, muchas cosas pueden dar tos. Desgarrar sangre con la tos también es propio de muchas cosas, bronquitis, neumonía, muchas cosas pueden dar eso, entonces a veces es desestimado. Perder peso es tal vez la principal alarma que lleva o que obliga que motiva a los pacientes a consultar, pero ya eso generalmente es una manifestación tardía de la enfermedad. Dolor en el pecho al respirar, porque a veces se acumula líquido por el compromiso por el tumor, y entonces eso da un dolor especialmente al respirar profundo, que es un dolor como puyante, como calor, como que le restringe ahí para respirar. Ahogo y dolores en los huesos que siempre están asociados a que la enfermedad ya se diseminó hacia los huesos y entonces eso es lo que todo el mundo conoce y conocemos como metástasis. Todos tenemos un riesgo y el ambiente cada vez es más contaminado, eso es muy claro. La industrialización ha hecho que el aire que respiremos cada vez sea menos puro. Pero ¿qué hace que el riesgo que tenemos todos los que estamos hoy, por ejemplo, acá sea mayor? Pues que usted fume, pero también si fuma más cigarrillos, es peor que si fuma menos cigarrillos. Entonces, es mayor el riesgo si usted fuma 3 paquetes de cigarrillos al día que si fuma un cigarrillo al día. Y eso es lo que nosotros hacemos un cálculo que se llama índice tabáquico, y ese índice tabáquico hay un riesgo específico dependiendo de la cantidad de cigarrillos. El número de años que fuma, obviamente porque pues, la exposición es mucho más prolongada y el riesgo de que haya una célula que se dañe finalmente es mucho mayor. La edad de inicio de fumar, si usted inicia a edad temprana, pues obviamente va a hacer que tenga una exposición mucho más prolongada. La intensidad de las inhalaciones, uno a veces escucha a los pacientes y a muchas personas que dicen que ellos no aspiran el humo, que siempre lo botan, que eso finalmente es lo mismo, o sea, la exposición ahí está. El contenido de alquitrán y de nicotina y la presencia o no de filtros, entonces eso va directamente a la calidad del cigarrillo. Entonces hay cigarrillos que son más, digamos, más dañinos que otros, o marcas que son más dañinas de otros. Tener filtro o no tener filtro es más dañino
o sea, es más dañino utilizar un cigarrillo sin filtro que un cigarrillo con filtro. El fumador pasivo, pues definitivamente no hay nada peor que ser un fumador pasivo, porque por lo menos el fumador activo, el individuo que fuma por deseo, sabe manejar de alguna forma ese humo y se expone un poquito menos. Pero el fumador pasivo respira totalmente ese humo. Entonces, si esa exposición es constante, pues va a ser peor que si estuviera fumando él directamente. Bueno, entonces, ¿y por qué sabemos esto? Porque los pacientes que son fumadores pasivos tienen un riesgo 2 veces mayor que el resto de la gente del común. Si aquí o en una oficina hay una oficina donde fuman y otra donde no fuman, los que no fuman tienen por lo menos 2 veces menos riesgo de hacer cáncer que los que están ahí así no fumen. ¿Sí? Entonces es mucho mayor ese riesgo. Entonces la invitación es a no fumar. Estamos previniendo gran cantidad de tumores y especialmente el cáncer de pulmón, que ya saben que tenemos gran incidencia de cáncer de pulmón y que es altamente mortal. Entonces es uno de los pocos tumores que es altamente prevenible y es altamente prevenible si no se fuman. ¿Sí? Desafortunadamente en Colombia y en lo que llevo viendo en Medellín es absolutamente alarmante la cantidad de cáncer de pulmón que se ve. Es mucho el cáncer de pulmón, es mucho. ¿Sí? Y desafortunadamente cada vez lo diagnosticamos en formas más avanzadas, en personas de más edad, que hacen que la situación sea un poco más compleja. ¿Sí? Pero el número de casos, especialmente en Medellín, a mí me ha llamado muchísimo la atención. O sea, es mucho paciente con cáncer de pulmón. Es mucho paciente. Entonces, la invitación es: dejemos el cigarrillo, incitemos a nuestros familiares a que dejen el cigarrillo. Lo más importante es tener la determinación de hacerlo, pedir la ayuda. Existen medicamentos y sustancias para ayudar a la suspensión del cigarrillo. Lo más importante es uno tomar la determinación y decir: a partir de mañana dejo de fumar, o sea, poner una fecha tajante que sea una meta y hay que intentarlo por lo menos. Eso es tal vez la mejor herramienta de tratamiento y para evitar un cáncer de este tipo.